¿Crees en la existencia de los viajes en el tiempo y de los mundos paralelos? ¿O piensas que es imposible viajar a través del tiempo? Si piensas que los viajes en el tiempo son pura fantasía, entonces vas a cambiar de opinión después de este video. Hemos investigado durante mucho tiempo y ahora queremos presentarte 13 casos fascinantes e increíbles de viajes en el tiempo y mundos paralelos que te dejarán sin palabras. Así que ponte cómodo y prepárate algo rico para picar. 13º lugar. El pueblo desaparecido. El siguiente incidente supuestamente ocurrió de verdad y es uno de los sucesos más misteriosos y aterradores, relacionados con viajes en el tiempo y mundos paralelos. En el año 1923 ocurrió en Brasil algo extremadamente enigmático que sigue sin resolverse hasta hoy. Toda la población del pequeño pueblo de Oer Verde, formada por unas 600 personas, desapareció sin dejar rastro. Este hecho no solo dejó a los investigadores completamente desconcertados, sino también numerosas preguntas abiertas y teorías inquietantes. La única pista que dejaron los habitantes fue una tabla con las perturbadoras palabras: "No hay camino hacia la salvación". Una mañana del año 1923, un viajero entró en el pueblo de Oer Verde y descubrió que estaba completamente vacío. Las casas estaban sin cerrar, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente en medio de sus actividades diarias. Sobre las mesas quedaban tazas de café a medio llenar y en las cocinas había alimentos sin preparar. Todo indicaba que los habitantes habían abandonado el pueblo con gran prisa, pero no había señales de lucha ni de pánico. Lo único llamativo que quedó atrás fue una tabla en el centro del pueblo. En esa tabla estaba escrito en grandes letras: "No hay camino hacia la salvación". Pero, ¿qué podría significar eso? ¿Y quién dejó ese mensaje tan misterioso? Algunas personas creen que pudieron intervenir fuerzas sobrenaturales. Estas teorías incluyen desde abducciones extraterrestres hasta actividades espirituales o demoníacas. Una teoría afirma que los habitantes del pueblo pertenecían a un culto o a una secta, que creía en un inminente apocalipsis. El mensaje, "No hay camino hacia la salvación", podría reflejar su convicción de que no existía ninguna posibilidad de escapar de la catástrofe que se avecinaba. Quizás se vieron frente a una calamidad tan inevitable y definitiva que perdieron toda esperanza y abandonaron el pueblo. Pero la teoría más interesante sobre la desaparición de los habitantes de Oer Verde afirma que encontraron una manera de viajar a otra dimensión o a otro mundo. Se cree que los habitantes formaban parte de una secta que poseía escrituras ocultas y conocimientos esotéricos. Supuestamente, después de la desaparición de los habitantes, las autoridades brasileñas encontraron durante sus investigaciones objetos y libros extraños que indicaban que los habitantes de Oer Verde realizaban ceremonias secretas. Se dice que estos antiguos escritos contenían rituales y prácticas detalladas que permitían manipular el espacio y el tiempo y viajar a mundos paralelos. Se considera que los habitantes desaparecidos realizaban ceremonias en las que llevaban a cabo rituales ancestrales, que les daban acceso a otras dimensiones. El lugar donde se llevaban a cabo estos misteriosos rituales estaba en el bosque cercano al pueblo. Se dice que los habitantes utilizaban una compleja mezcla de símbolos místicos, mantras especiales y hierbas extraordinarias para romper los límites de nuestra realidad y abrir portales hacia otras dimensiones. Un portal es una conexión entre diferentes lugares, tiempos o dimensiones que permite llegar de uno a otro sin retraso temporal. Algunas personas creen que los habitantes de Oer Verde realmente lograron abrir una especie de puerta dimensional, y que, a través de ese portal, viajaron a un mundo desconocido. Eso también explicaría su misteriosa y repentina desaparición. El enigmático mensaje, "No hay camino hacia la salvación", indica que todo estaba planeado y que sabían que viajarían a un lugar del que no habría regreso. Es entonces posible viajar a través del espacio y del tiempo mediante prácticas y rituales especiales
y abrir portales hacia mundos desconocidos y extraños? ¿Poseían los habitantes de Juer Verde conocimientos antiguos y secretos que les permitían manipular el espacio-tiempo? Una idea bastante estimulante. Antes de continuar, una pregunta rápida para ti. Si pudieras viajar un día a otra época, ¿qué año elegirías? Escribe el número abajo en los comentarios. Tenemos mucha curiosidad por tus respuestas. Si te gusta el video, entonces déjanos una suscripción y un pulgar arriba. Muchas gracias. 12º lugar. Los mensajes de Dodlestone. El siguiente caso, conocido como los mensajes de Dodlestone, es un suceso muy misterioso y enigmático. Un hombre recibió mensajes en su computadora que provenían del año 1546. Era, en cierto modo, una comunicación directa con una persona, que vivía más de 400 años en el pasado. En el año 1984, el entonces joven de 29 años Ken Webster, un maestro de Dodlestone en Inglaterra, relató un acontecimiento sumamente extraño y enigmático que hasta hoy genera muchas preguntas y alimenta numerosas teorías. Ken, su novia Deb y su amigo Nick estaban en su casa de vacaciones y notaron unos mensajes extraños que aparecían de repente en la computadora de Ken. Los mensajes provenían de un hombre misterioso llamado Lucas, quien afirmaba vivir en el siglo XVI. Lucas escribió que vivía en la misma casa que Ken, pero en otra época, concretamente en el año 1546. La comunicación se realizaba a través de la computadora de Ken, una BBC Micro, un modelo de ordenador doméstico muy popular en los años 80 en el Reino Unido. Esta computadora no tenía conexión a Internet, ya que Internet para uso privado aún no existía en esa época. Los mensajes de Lucas aparecían de manera inexplicable en un archivo de texto en la computadora, como si hubieran sido dejados directamente allí. Lucas escribía en un dialecto de inglés antiguo que Ken y sus amigos no podían entender del todo al principio. Intentaron comunicarse con aquel hombre del año 1546 respondiendo en los mismos archivos de texto. Le hicieron preguntas a Lucas sobre su vida, su época y cómo recibía los mensajes. Lucas describió su vida en el siglo XVI, su entorno y su sorpresa ante aquellos mensajes fantasmales que aparecían de repente en su casa. Lucas estaba profundamente confundido e inquieto por los mensajes que recibía y los consideraba mágicos o sobrenaturales, porque en el año 1546 no existían dispositivos tecnológicos ni suministro eléctrico como los que conocemos hoy, y ahora todo se vuelve aún más misterioso. Lucas afirmaba que veía los mensajes de Ken y sus amigos del año 2084 en una pizarra. Una pizarra es una tabla plana en la que se puede escribir y dibujar con tiza. Los mensajes escritos por Ken Webster y sus amigos en su computadora aparecían como escritos por arte de magia en la pizarra de Lucas en el año 1546. Asimismo, los mensajes del año 1546, que Lucas escribía con tiza en su pizarra, aparecían de manera misteriosa en el año 1984 en los archivos de texto de la computadora de Ken Webster. Esta comunicación sobrenatural permitió, en cierto modo, un intercambio a través de los siglos. Este fenómeno dio lugar a intensas especulaciones y teorías. Algunas personas creen que podría tratarse de una forma de viaje en el tiempo, en la que los mensajes se enviaban a través de los siglos. Otros sospechan una comunicación interdimensional, en la que distintas líneas temporales entraron directamente en contacto. Algunos investigadores creen que el tiempo es solo una ilusión y que pasado, presente y futuro existen todos simultáneamente. Imagina que el pasado, el presente y el futuro son como diferentes secciones de un libro enorme. Cada página representa un momento en el tiempo. Cuando hemos leído una página, no podemos volver y leerla otra vez porque ya estamos en la siguiente. Pero eso no significa que las páginas ya leídas dejen de existir. Siguen allí, solo que ya no podemos percibirlas directamente. Algo parecido ocurre con el tiempo. Si algo sucedió en el pasado, sigue existiendo en algún lugar,
aunque ya no podamos acceder a ello directamente. Eso significa que lo pasado no desaparece, sino que simplemente se vuelve inaccesible para nosotros. En el caso de Ken Webster y Lucas, podría muy bien ser que, debido a una alteración del espacio-tiempo, se creara una conexión a través de los siglos. Desde la perspectiva de Ken, era una comunicación con el pasado. Desde la perspectiva de Lucas, que vivía en el año 1546, era un contacto con el futuro. Una idea bastante loca, pero también fascinante. Ken Webster publicó en el año 1989 su libro The Vertical Plane, en el que describe detalladamente los sucesos misteriosos relacionados con los mensajes del siglo XVI. ¿Acaso Ken Webster realmente se comunicó con un hombre que vivía en el año 1546? ¿Podría ser que los límites entre las épocas sean más permeables de lo que creemos? La historia de Ken Webster y Lucas nos recuerda que nuestro mundo está lleno de fenómenos misteriosos y enigmáticos que no entendemos, y mucho menos podemos explicar. 11º lugar. El castillo de Houska, la puerta al infierno. ¿Crees en la idea del cielo y el infierno? De eso trata precisamente la siguiente historia. Existe un castillo en el que se encuentra un profundo agujero negro, y se dice que este abismo conduce directamente al infierno. Hubo un hombre valiente que se atrevió a descender por ese agujero. Lo que le sucedió es extremadamente impactante, pero hablaremos de ello en un momento. En el corazón de Chequia se alza un castillo envuelto en leyendas oscuras y relatos aterradores. El castillo de Houska. Esta imponente fortaleza, construida en el siglo XIII, se ganó su lugar en el folclore no solo por su grandeza arquitectónica, sino sobre todo por los inquietantes secretos que esconde. Uno de los aspectos más misteriosos y aterradores del castillo es la leyenda de que fue levantado sobre una puerta al infierno. Según la tradición, bajo el castillo de Houska hay un profundo agujero, un abismo del cual se dice que conduce directamente al inframundo. Mucho antes de la construcción del castillo, se dice que este agujero ya existía, y se cuenta que de él emergían demonios y espíritus para atormentar los alrededores. La población local hablaba de criaturas horribles que se veían cerca del abismo y de sonidos inquietantes que ascendían desde lo más profundo del agujero. La construcción del castillo fue supuestamente exigida por los habitantes de la región en aquel entonces para sellar la puerta al infierno y contener las fuerzas malignas. Curiosamente, el castillo de Houska posee características arquitectónicas inusuales. No tiene fortificaciones que indiquen una función defensiva contra enemigos externos. Muchos creen que el castillo fue construido principalmente para encerrar algo, y no, para defenderse de intrusos. Una historia especialmente escalofriante gira en torno a un criminal condenado que recibió la oportunidad de evitar su castigo si aceptaba descender al abismo bajo el castillo de Houska y contar lo que veía allí. Asegurado con cadenas y acompañado por guardias, fue bajado a la profundidad. Pero pronto se escucharon gritos de pánico provenientes del abismo, y cuando los guardias lo subieron apresuradamente, la escena fue aterradora. Su oscuro cabello se había vuelto completamente blanco en cuestión de minutos. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Murmuraba palabras ininteligibles, incapaz de hablar con claridad. Poco después, murió, sin revelar jamás lo que había visto en la oscuridad. Hasta hoy sigue sin saberse qué cosas horribles vio y experimentó aquel hombre. Investigadores que estudian fenómenos paranormales opinan que el agujero bajo el castillo de Houska es un portal al inframundo. Se considera una transición entre este mundo y el más allá, una puerta que conecta el mundo de los vivos con una dimensión oscura y desconocida. El castillo de Houska atrae hoy a numerosos turistas que están fascinados por las leyendas oscuras y la atmósfera inquietante. Algunas personas afirman haber visto apariciones fantasmales durante sus visitas al castillo o haber escuchado sonidos extraños. ¿Se encuentra bajo este castillo realmente la entrada al infierno?
¿Es este abismo negro tal vez un portal que representa una conexión con un mundo desconocido? Una idea bastante aterradora. 10º lugar. El misterioso hombre de un mundo paralelo. Este caso bien documentado del siglo XIX es un acontecimiento extremadamente enigmático e inexplicable, que algunas personas consideran una prueba de la existencia de mundos paralelos y viajes en el tiempo. En el año 1851, un misterioso incidente en la ciudad alemana de Frankfurt del Oder causó una gran conmoción. Un hombre desconocido que decía llamarse Jofar Borin apareció allí de repente y afirmaba provenir de una tierra desconocida llamada Laxaria. Este incidente, conocido como el caso Laxaria, sigue generando preguntas y alimenta fascinantes especulaciones sobre mundos paralelos y viajes en el tiempo. Jofar Borin, un hombre extraño y desorientado, fue encontrado cerca de Frankfurt del Oder. Hablaba un idioma que nadie conocía y vestía ropa que se diferenciaba claramente de la moda europea de aquella época. Las autoridades locales que lo interrogaron descubrieron que se comunicaba en una mezcla de alemán quebrado y una lengua desconocida. Finalmente, lograron entender parte de sus declaraciones. Y ahora, todo se vuelve misterioso. Borin explicó que provenía de una tierra llamada Laxaria, situada en un continente llamado Sacria. Describió Laxaria como un país próspero y pacífico, gobernado por un rey. Sus relatos sobre la geografía y la cultura de Laxaria eran muy detallados, pero ese país no aparecía en ningún mapa. Le preguntaron por qué podía hablar alemán, y ahora todo se volvía aún más misterioso. Borin afirmaba que el alemán era una lengua antigua que ya no se hablaba, pero que él aún la dominaba parcialmente. Los funcionarios creyeron que el hombre estaba loco y le mostraron un mapa con todos los países existentes en esa época, y le pidieron a Borin que señalara dónde exactamente se encontraba Laxaria. Lo que siguió causó un gran asombro entre los funcionarios. Cuando Borin vio el mapa, pareció muy confundido, y finalmente señaló con el dedo el lugar donde se encuentra la ciudad alemana de Frankfurt del Oder. Dijo que en ese lugar debería estar su tierra natal, Laxaria. Borin opinaba que ese mapa era incorrecto o estaba desactualizado. Hay que saber que el Estado moderno de Alemania, en su forma actual, fue fundado el 18 de enero de 1871, y en el año 1851, la ciudad de Frankfurt del Oder existía como parte del Reino de Prusia. Borin afirmó además que estaba paseando por el bosque y que entonces atravesó una especie de túnel temporal o portal que lo llevó a nuestro mundo, y que no sabía cómo podía regresar. Particularmente fascinante fue la descripción de Jofar Borin sobre los acontecimientos que llevaron a su llegada a Alemania. Contó que durante un viaje estuvo de repente rodeado por una luz extraña y sintió que viajaba a través del espacio y del tiempo. Cuando salió del resplandor, se encontró en una tierra desconocida que más tarde reconoció como Alemania. Las autoridades y los eruditos investigaron minuciosamente el origen de Borin y sus declaraciones. Descubrieron que poseía conocimientos y habilidades que resultaban inusuales para su época. Sus conocimientos de geografía y tecnología parecían mucho más avanzados de lo que cabría esperar a mediados del siglo XIX. Algunos de sus escritos, que llevaba consigo, estaban redactados en una escritura desconocida y no pudieron ser descifrados. La historia de Borin desencadenó numerosas especulaciones y teorías. Algunos estaban convencidos de que realmente provenía de un mundo paralelo y había llegado a nuestro mundo a través de un portal. Otros, en cambio, creían que Borin no provenía de un mundo paralelo, sino que era un viajero del tiempo del futuro, que había sido lanzado accidentalmente al año 1851. Porque Borin también afirmaba que provenía del año 2083. A pesar de intensas investigaciones, no pudo confirmarse ni la existencia de Laxaria ni la autenticidad de la historia de Borin. Tras varios días bajo estricta vigilancia, Jofar Borin
desapareció tan repentinamente como había aparecido. Algunas personas opinaban que Vorin era un impostor o un enfermo mental que había inventado una historia complicada para llamar la atención. Pero eso no explica por qué. A pesar de la estricta vigilancia, aparentemente se desvaneció en el aire. No hubo rastro de él, ni pistas sobre su paradero. ¿Logró Jofar Vorin quizás regresar a su propio mundo? ¿Provenía este hombre de una realidad alternativa en la que el mundo era distinto y las cosas sucedieron de forma completamente diferente? ¿O se trataba de un verdadero viajero del tiempo del futuro, que debido a una anomalía temporal aterrizó accidentalmente en el pasado? Noveno lugar. El barco fantasma. Mary Celeste. El misterio del Mary Celeste es una de las historias más enigmáticas y conocidas de la navegación. En el año 1872, el Mary Celeste, un velero, fue encontrado a la deriva en el Atlántico. Las circunstancias en las que fue descubierto siguen siendo objeto de numerosas especulaciones y teorías. El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del barco británico Dei Gratia encontró al Mary Celeste en un estado que generó preguntas y dejó una multitud de enigmas. El barco estaba abandonado, pero no mostraba señales de lucha ni de una catástrofe. Las velas estaban parcialmente izadas y el barco en sí se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Todos los objetos personales de la tripulación, su ropa e incluso objetos de valor seguían a bordo. Las provisiones de comida y agua potable eran suficientes para varios meses, y el cuaderno de bitácora del barco seguía intacto, aunque terminaba abruptamente el 25 de noviembre, unos 9 días antes del descubrimiento. Existen algunas suposiciones muy interesantes sobre lo que pudo haberle ocurrido a la tripulación del Mary Celeste. Una teoría, por ejemplo, habla de piratas, pero no hay señales de violencia ni de robo. El clima también pudo haber influido. Algunos especulan que una tormenta repentina o enormes olas golpearon el barco, lo que podría haber llevado a la tripulación a abandonarlo. Pero también aquí queda la pregunta: ¿a dónde, en pleno Atlántico, podrían haber ido? Algunas personas incluso llegan tan lejos como para especular sobre influencias sobrenaturales, como monstruos marinos o incluso abducciones por extraterrestres. La teoría más interesante y a la vez la más inquietante que intenta explicar la misteriosa desaparición de la tripulación es la de que el Mary Celeste podría haber atravesado una zona del Atlántico, en la que existía un portal dimensional o una anomalía temporal. Pero, ¿por qué desapareció solo la tripulación y el barco quedó intacto? Bueno, esta teoría afirma que el barco pudo haber entrado en una especie de portal invisible que solo deja pasar material orgánico como personas y animales, mientras que materiales no orgánicos como el barco y los objetos permanecen atrás. Hay que imaginar que un portal así, una especie de velo entre mundos, apareció de repente en el océano. Cuando el Mary Celeste atravesó ese velo, la tripulación podría haber sido absorbida sin saberlo hacia otra dimensión o tiempo. El portal podría haber sido una especie de filtro que solo dejaba pasar seres vivos como los humanos, debido a una determinada firma biológica o energética que interactuaba con el portal. El barco, hecho de madera, metal y otros materiales no orgánicos, quedó intacto porque no entró en resonancia con la energía del portal. También es posible que el portal se abriera solo por un brevísimo instante, pero lo suficiente para arrastrar a la tripulación antes de cerrarse nuevamente. Esto también explicaría por qué no existen más pistas o indicios sobre la misteriosa desaparición. La tripulación podría haber sido transportada a otro tiempo o a una dimensión desconocida, de la que no hubo regreso, mientras el barco quedó a la deriva en nuestro mundo. Esto también podría explicar por qué el barco fue encontrado en tan buen estado. Era como si la tripulación se hubiera desvanecido en el aire, en medio de sus tareas diarias. Esta teoría ofrece una explicación fascinante y a la vez inquietante para la desaparición de la tripulación del Mary Celeste.
estimula la imaginación y plantea preguntas intrigantes sobre los límites de nuestra realidad y la posibilidad de mundos paralelos o anomalías temporales. Sigue siendo un enigma que nos recuerda lo poco que los seres humanos sabemos realmente sobre los misterios del universo. ¿Qué ocurrió realmente con la tripulación del Mary Celeste? ¿Fueron realmente catapultados a un mundo paralelo? ¿O quizás viajaron a otro tiempo? Probablemente nunca lo sepamos. Octavo lugar. La casa misteriosa. Algunas historias son tan increíbles y fascinantes que a menudo se publican como novelas, incluso cuando se basan en hechos reales. Eso es precisamente lo que se dice del relato sobre la misteriosa casa en Virginia y el fotógrafo Will Davidson. Esta historia, inmortalizada en la novela House of Leaves de Mark Z. Danielewski, parece tan real y detallada que algunas personas están convencidas de que se trata de una historia verdadera que realmente ocurrió. A lo largo de los años 90, el fotógrafo Will Davidson habló de fenómenos extremadamente inusuales e inquietantes en su nueva casa en Virginia. Poco después de mudarse, Davidson y su familia notaron que su casa era mucho más grande por dentro que por fuera. Este hecho ya era muy extraño, pero la verdadera magnitud de la anomalía se reveló cuando de repente aparecieron nuevas habitaciones y pasillos que conducían a una oscuridad inquietante e interminable. Estas zonas parecían infinitas, como si no tuvieran límites definidos. Cada vez que alguien entraba, los pasillos parecían distintos, su longitud y disposición cambiaban aparentemente al azar. A veces parecía que se ramificaban y conducían en diferentes direcciones, sin patrones lógicos ni reconocibles. Las habitaciones que se abrían eran a menudo vacías y frías, envueltas en una atmósfera sumamente escalofriante. Una característica especialmente extraña de estos pasillos y habitaciones era que parecían ignorar por completo las leyes de la física. Un pasillo que al principio parecía tener solo unos pocos metros de longitud, se transformaba al entrar en un corredor interminable. Estos cambios inexplicables y la naturaleza inquietante de las habitaciones y pasillos aumentaron enormemente el miedo y la confusión de la familia Davidson, y convirtieron la casa en un lugar de terror y misterio. Pero ¿cómo puede ser que una casa que desde fuera parece completamente normal tenga en su interior un tamaño tan gigantesco? ¿A dónde conducían estas habitaciones y pasillos que parecían no tener fin? ¿Se trataba quizá de pasajes hacia otras dimensiones o realidades? Una cosa estaba clara: algo no estaba bien con esta misteriosa casa. Will Davidson, decidido a encontrar una explicación lógica para los fenómenos extraños, empezó a documentar meticulosamente los acontecimientos con su cámara. Filmó los cambios inexplicables y trató de explorar los pasillos interminables y sombríos. Pero a pesar de todos los esfuerzos e investigaciones exhaustivas, los orígenes y la naturaleza de los fenómenos siguieron sin aclararse. Incluso los expertos estaban completamente desconcertados y no podían ofrecer ninguna explicación. Algunos investigadores opinan que la casa de la familia Davidson podría estar situada en un punto de unión entre diferentes dimensiones o niveles de realidad. Se sospecha que esta propiedad es una especie de portal hacia otras dimensiones o mundos paralelos, a través del cual el espacio y el tiempo se distorsionan. Un portal es una especie de puerta que permite pasar de un lugar a otro, a menudo a grandes distancias o incluso entre distintos niveles de realidad y mundos paralelos. Los portales rompen los límites normales del espacio y el tiempo y permiten realizar viajes imposibles. Los mundos paralelos son universos alternativos que existen junto al nuestro. Estos mundos pueden ser muy similares o completamente diferentes de nuestra realidad, y quizás siguen otras leyes naturales o desarrollos históricos. La idea es que cada decisión que tomamos crea un nuevo mundo paralelo, en el cual existe otra versión de nosotros mismos que sigue caminos diferentes.
Algunos expertos sospechan que existen en la Tierra ciertos lugares que actúan como puntos de unión y conectan diferentes mundos paralelos o dimensiones. Estos puntos de unión podrían explicar fenómenos antinaturales, como los pasillos infinitos y las habitaciones cambiantes de la casa de la familia Navidson. Los portales que existen en estos puntos de unión permiten la transición entre estos innumerables mundos paralelos y dimensiones. Ejemplos de estos puntos de unión son el Triángulo de las Bermudas, donde muchos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, o ciertas construcciones antiguas como las pirámides egipcias, que en muchas culturas se consideran puertas hacia otros mundos. ¿Es esta misteriosa casa acaso la entrada a mundos desconocidos? ¿Quién sabe? Séptimo lugar, el túnel del tiempo. El siguiente increíble incidente es un hecho real y uno de los acontecimientos más misteriosos en la historia mundial de la aviación. El 4 de diciembre de 1970, un hombre llamado Bruce Gernon experimentó un fenómeno enigmático y sorprendente durante un vuelo sobre las Bahamas que hasta hoy nadie puede explicar. Bruce, un piloto experimentado, estaba en un vuelo rutinario con su pequeña avioneta, cuando de repente entró en una extraña formación de nubes. Esta experiencia, que más tarde llamó fenómeno del túnel del tiempo, se convirtió en una de las historias más fascinantes de la aviación. Durante el vuelo, Bruce notó una formación de nubes extremadamente extraña, que cambiaba rápidamente y era inusualmente densa. Cuando voló dentro de la nube, observó que tenía una estructura espiral muy peculiar que parecía un túnel. Bruce relató que la avioneta, dentro de aquel túnel, estaba rodeada por una luz intensa y deslumbrante. Sintió que volaba a través de un largo pasillo cilíndrico formado por las paredes giratorias de las nubes. Tras solo unos pocos minutos, Bruce se dio cuenta de que la avioneta salió repentinamente de la formación de nubes y llegó al cielo despejado. Para su gran sorpresa, notó que en solo 3 minutos había recorrido una distancia de unos 160 kilómetros. Normalmente, la avioneta habría necesitado alrededor de media hora para cubrir esa distancia. Si recorre 160 kilómetros en 3 minutos, eso equivale a una velocidad de unos 3.200 kilómetros por hora. Es un ritmo increíblemente alto y mucho más rápido que la velocidad máxima de una avioneta típica. Bruce Gernon pilotaba una Beechcraft Bonanza, una pequeña avioneta monomotor. La velocidad de crucero máxima de una Beechcraft Bonanza es de alrededor de 320 kilómetros por hora. Esa velocidad está muy por debajo de la velocidad que Bruce alcanzó durante su experiencia del túnel del tiempo. Incluso los aviones de pasajeros modernos, que alcanzan una velocidad máxima de alrededor de 900 kilómetros por hora, no pueden volar ni remotamente tan rápido. Este dato sorprendente sigue siendo uno de los elementos más fascinantes e inexplicables de su experiencia. Después del incidente, Bruce notó que los instrumentos de navegación y los relojes de la avioneta estaban alterados. Los instrumentos mostraban valores inexactos, y los relojes presentaban desviaciones de tiempo considerables. Parecía como si las leyes normales del espacio y del tiempo hubieran quedado sin efecto durante el vuelo a través del túnel del tiempo. Científicos y expertos quedaron fascinados por el relato de Bruce Gernon e intentaron explicar el fenómeno. Algunos sospechaban que se trataba de una anomalía meteorológica poco común, mientras otros especulaban que la avioneta podría haber viajado a través de un fenómeno físico desconocido similar a una estructura tipo agujero de gusano. Un agujero de gusano es una conexión hipotética entre dos puntos diferentes del entramado espacio-tiempo que permite llegar extremadamente rápido de un punto a otro, posiblemente incluso a lugares muy lejanos del universo. Es, por así decirlo, un atajo a través del espacio. La experiencia de Bruce Gernon contribuyó significativamente a la formación de leyendas en torno al Triángulo de las Bermudas, una región temida. Conocida por la desaparición sin rastro de numerosos barcos y aviones. Incluso se afirma que estos barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido arrastrados a otra dimensión o mundo paralelo,
Algunos creen que Bruce voló a través de un tipo de anomalía espacio-temporal que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, porque solo así se puede explicar cómo su avioneta pudo recorrer una distancia tan enorme en tan pocos minutos. A pesar de numerosas teorías e investigaciones, la verdadera naturaleza del túnel del tiempo por el que Bruce voló sigue siendo un enigma. Bruce Gernon documentó su experiencia en detalle e incluso publicó libros sobre ella, con la esperanza de que otros pilotos pudieran haber observado fenómenos similares. Su experiencia sigue siendo uno de los informes mejor documentados y más creíbles sobre viajes en el tiempo y distorsiones espaciotemporales en la historia moderna. ¿Voló realmente este hombre a través de una especie de agujero de gusano? ¿O fue quizá un pequeño viaje en el tiempo hacia el futuro? El curioso hecho de que los instrumentos y relojes en la avioneta de Bruce Gernon presentaran importantes desviaciones temporales podría indicar que él y su avioneta experimentaron algún tipo de salto temporal. Sexto lugar, el teléfono fantasma. Una conexión con otras dimensiones. ¿Crees que después de la muerte continuamos existiendo en otro lugar o en otro plano? ¿Crees que es posible contactar a personas fallecidas? Si piensas que eso es imposible, entonces cambiarás de opinión después de la siguiente historia. A un hombre supuestamente le logró crear un dispositivo con el que era posible establecer una conexión con otras dimensiones, incluida la comunicación con personas fallecidas. Thomas Edison, uno de los inventores más grandes de su época, habría trabajado a principios de los años 20 en un proyecto misterioso, un dispositivo que hiciera audibles las voces de los muertos. Este llamado teléfono fantasma era para Edison más que un desafío técnico. Abría la puerta a un mundo lleno de misterios. Edison, conocido por inventos revolucionarios como la bombilla y el fonógrafo, siempre buscó ampliar los límites de la ciencia. El teléfono fantasma fue un intento de hacer tangible lo inconcebible. Según los rumores, Edison habría desarrollado un dispositivo capaz de permitir la comunicación con personas fallecidas. Esta idea fascinó no solo a Edison, sino también al mundo entero, que estaba entusiasmado con la posibilidad de contactar con el más allá. El concepto del teléfono fantasma de Thomas Edison se basaba en la idea de que las almas o espíritus poseen algún tipo de energía o frecuencia, que podría registrarse o hacerse audible. Edison creía que, si esta forma de energía realmente existía, posiblemente podría detectarse con su dispositivo. Imaginaba desarrollar un aparato capaz de amplificar esa energía y convertirla en sonidos audibles para permitir una comunicación con los fallecidos. Sumamente interesante. Sin embargo, el teléfono fantasma permaneció en teoría y nunca se llevó a la práctica. Pero algunos opinan que este dispositivo, que permitía establecer contacto con el más allá, realmente fue desarrollado y existe aún hoy. Pero el teléfono fantasma de Edison habría sido mantenido estrictamente en secreto. La fascinante idea de poder escuchar las voces de los muertos generó numerosas especulaciones sobre las investigaciones de Edison. Algunos sospechan que no solo trabajaba en un aparato para comunicarse con el más allá, sino también en tecnologías relacionadas con viajes en el tiempo. Edison habría recibido ayuda de alguien que también era un genio, Nikola Tesla. La relación de Edison con Nikola Tesla fue compleja y a menudo marcada por la rivalidad. Pero a pesar de sus diferencias, existen indicios de que Edison y Tesla trabajaron juntos en proyectos secretos. Documentos señalan que trabajaron conjuntamente en la invención de una máquina del tiempo. Algunos creen que Edison y Tesla realmente lograron construir una máquina del tiempo funcional, con la que se podía viajar tanto al futuro como al pasado. Estos dos genios incluso habrían realizado experimentos, en los que pequeños objetos eran enviados varios minutos al futuro. Estos objetos, que desaparecían de repente, volvían a aparecer después de unos minutos. Los planos y la propia máquina del tiempo habrían sido confiscados. Hoy en día estarían en manos de personas poderosas, ocultos al público. ¿Lograron realmente estos dos hombres
¿Desarrollar una máquina del tiempo funcional? ¿Son los viajes en el tiempo quizá posibles desde hace mucho tiempo? ¿Quién sabe? Quinto lugar. El portal de Helltown. ¿Crees en fantasmas o seres demoníacos? Si no, cambiarás de opinión después de la siguiente historia. Existe un lugar del que se afirma que allí existe un portal, por el que criaturas escalofriantes y seres de otras dimensiones penetran en nuestro mundo. En el corazón de Ohio, Estados Unidos, enclavado en el Parque Nacional Cuyahoga Valley, se encuentra un pueblo abandonado conocido como Helltown. Este pueblo ha adquirido una reputación oscura y es considerado un lugar acechado por fuerzas oscuras. Las historias y leyendas sobre Helltown son numerosas y aterradoras, y muchos creen incluso que es un acceso a dimensiones demoníacas. Las casas abandonadas y las calles vacías dan a Helltown una atmósfera fantasmal. Se cuenta que los habitantes abandonaron el pueblo huyendo, por miedo a fuerzas inquietantes y sobrenaturales que supuestamente actuaban allí. Los informes sobre ruidos extraños, apariciones inexplicables y una sensación constante de amenaza son comunes entre los pocos que se atreven a visitar Helltown. Algunos cuentan que por la noche figuras sombrías deambulan por las calles y luces fantasmales parpadean en las ventanas de los edificios en ruinas. Un mito especialmente conocido e inquietante afirma que en Helltown existe un portal hacia una dimensión demoníaca. Este misterioso portal estaría escondido en lo profundo del bosque, en un lugar difícil de encontrar. Según la leyenda, el portal fue creado por fuerzas oscuras y sirve como puerta para que demonios entren en nuestro mundo. Existen numerosos relatos de personas que aseguran haber visto o sentido el portal. Algunos hablan de una repentina bajada de temperatura, otros de una sensación inexplicable de miedo y opresión. Algunos incluso juran haber visto figuras sombrías que aparecían y desaparecían cerca del portal. Estos encuentros son tan aterradores que quienes los viven quedan profundamente traumatizados. Otro relato inquietante afirma que personas que han intentado encontrar el portal desaparecieron sin dejar rastro. Se rumorea que estas personas descubrieron y cruzaron el portal y fueron arrastradas a la dimensión demoníaca, donde nunca pudieron encontrar el camino de regreso. Se dice que Helltown fue construido sobre un antiguo lugar ritual pagano, donde se realizaban ceremonias y conjuros oscuros. Estos ritos paganos habrían abierto el portal y atraído las fuerzas demoníacas que aún hoy acechan el pueblo. También hay indicios de que en los años 70, el gobierno estadounidense compró partes del Cuyahoga Valley y reubicó a sus habitantes, supuestamente solo para crear un parque nacional. Estos traslados repentinos alimentaron la especulación de que el gobierno conocía las actividades sobrenaturales y el misterioso portal, y trataba de ocultarlo o controlarlo. Supuestamente, el ejército habría llevado a cabo experimentos secretos en los que enviaban deliberadamente a personas al portal para descubrir qué había detrás y a dónde conducía. Pero estas personas no pudieron contar lo que habían experimentado, porque nunca regresaron y desaparecieron para siempre. Helltown es uno de los lugares más inquietantes del mundo. Esta atmósfera oscura y misteriosa atrae tanto a aventureros como a cazadores de fantasmas, que esperan descubrir la verdad detrás de las leyendas. ¿Existe en este lugar el acceso a mundos desconocidos o incluso al inframundo? ¿Existen portales por los que demonios y seres inquietantes pueden entrar en nuestro mundo? Una idea muy aterradora. Cuarto lugar, Skinwalker Ranch, la puerta a mundos desconocidos. La Skinwalker Ranch, en Utah, es uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo, conocida por una gran variedad de fenómenos paranormales. Este remoto rancho ha atraído mucha atención debido a informes de avistamientos de ovnis, criaturas extrañas y portales enigmáticos que fascinan tanto a investigadores como a expertos en ovnis. Todo comenzó cuando la familia Sherman compró el rancho y pronto experimentó sucesos extremadamente extraños y perturbadores.
Avistamientos nocturnos de objetos voladores no identificados que se deslizaban silenciosamente por el cielo fueron solo el principio. Los Sherman también informaron de esferas luminosas que flotaban sobre los campos y causaban daños inexplicables en su ganado. Los animales fueron encontrados mutilados, como si hubieran sido sometidos a operaciones quirúrgicas precisas, sin restos de sangre ni señales de lucha. Además de estos incidentes perturbadores, los Sherman vieron criaturas extrañas parecidas a lobos que parecían resistentes a las balas. Todos los intentos de matar a estas criaturas inquietantes con un arma fracasaron estrepitosamente, como si las balas no tuvieran ningún efecto. Estas criaturas parecían surgir de la nada y desaparecían igual de repentinamente, lo que provocó gran miedo y pánico en la familia Sherman. Los Sherman no fueron los únicos que observaron estos fenómenos inexplicables. Otros habitantes y visitantes de la región también informaron de encuentros similares. Una de las teorías más interesantes sobre la Skinwalker Ranch es que allí existen transiciones hacia mundos paralelos. Algunos creen que la Skinwalker Ranch se encuentra sobre una especie de portal dimensional que permite cambiar entre diferentes realidades. Esta teoría se ve reforzada por informes de portales misteriosos que aparecen repentinamente y desaparecen del mismo modo. Algunos testigos incluso afirman haber visto criaturas extrañas y ovnis surgir de estos portales, como si vinieran de otro mundo. La historia de la Skinwalker Ranch está profundamente arraigada en la tradición local, especialmente en las leyendas de los navajos. El término Skinwalker proviene de su cultura y se refiere a personas que poseen la habilidad de transformarse en animales. Estas leyendas cuentan que poderosos chamanes realizaban rituales oscuros para obtener la habilidad de transformarse en animales. Un chamán es una persona que practica técnicas secretas para acceder a seres y mundos espirituales. Se cree que la Skinwalker Ranch es una zona en la que tuvieron lugar tales rituales y prácticas misteriosas. El rancho fue posteriormente comprado por el multimillonario Robert Bigelow. Invirtió considerablemente en la investigación de los fenómenos del rancho, empleando su equipo tecnología de vanguardia y métodos científicos. Bigelow y su equipo pudieron confirmar las actividades paranormales que tenían lugar en el rancho. Pero a pesar de extensas investigaciones, muchos de los acontecimientos quedaron sin explicación, lo que solo reforzó el aura misteriosa del rancho. ¿Existen realmente lugares en la Tierra donde se desdibujan los límites entre los mundos? ¿Existen portales que permitan viajar a lugares lejanos del universo o incluso a través del tiempo? La Skinwalker Ranch podría ser la clave de esta respuesta. Tercer lugar, el misterio de Gil Pérez. El misterio de Gil Pérez es una leyenda fascinante y enigmática que tiene su origen en el año 1593 y que hasta hoy estimula la imaginación de muchas personas. Pero algunos opinan que no se trata de una leyenda, sino de un hecho real, y lo consideran una prueba de teleportación y viajes en el tiempo. Gil Pérez era un soldado español que trabajaba como guardia en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Un día, Pérez desapareció repentinamente de su puesto sin dejar rastro. Pero lo que ocurrió después es aún más misterioso. Supuestamente apareció al mismo tiempo en Ciudad de México, a casi 14,000 kilómetros de su ubicación original. Cuando Pérez fue encontrado en Ciudad de México, todavía llevaba su uniforme de guardia español y afirmó que no tenía idea de cómo había llegado allí. Aseguró que había sido transportado de manera misteriosa, sin ningún recuerdo del viaje. Esta declaración generó gran asombro y escepticismo entre las autoridades locales y la población. Se dijo que Pérez tenía información precisa sobre los acontecimientos de Manila que habría sido imposible que conociera si no se hubiera encontrado allí recientemente. Sus afirmaciones e información pudieron verificarse más tarde y resultaron sorprendentemente ciertas. Este hecho convenció a muchos de la autenticidad de su historia. La noticia de su repentina aparición y los relatos relacionados se difundieron rápidamente,
y dieron lugar a numerosas especulaciones y teorías. Algunos sospechan que Gil Pérez fue víctima de una teleportación espontánea, un desplazamiento físico inexplicable de un lugar a otro. La teleportación es como un salto de un sitio a otro, como si aparecieras de repente en otro lugar sin que pase tiempo. Otros piensan que no fue teletransportado, sino que viajó a través del tiempo, porque cuando Pérez apareció de repente en Ciudad de México, sabía cosas que aún no habían ocurrido y que sucederían más tarde. Por eso se supone que Pérez pudo haber viajado al pasado. La teoría de que Gil Pérez viajó a través de una grieta en el tiempo ofrece una explicación interesante para su repentina y misteriosa aparición en México. El continuo espacio-tiempo es un concepto de la física moderna que describe el espacio y el tiempo como un entramado entrelazado. En este entramado, acontecimientos y lugares pueden estar conectados por los llamados agujeros de gusano o grietas. Un agujero de gusano es un pasaje a través del espacio y del tiempo que permite superar distancias inmensas o incluso distintos momentos de forma inmediata. Estas grietas o agujeros de gusano podrían formarse teóricamente si campos gravitatorios muy fuertes u otros fenómenos cósmicos deforman la estructura del continuo espacio-tiempo. Esta historia se cita a menudo como un caso extraordinario de teleportación espontánea o viaje en el tiempo, que cuestiona profundamente los límites de nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Parece que hay cosas que aún no entendemos y no podemos explicar. ¿Fue realmente Gil Pérez un testigo de un acontecimiento misterioso que supera la imaginación humana? ¿Fue realmente teletransportado? ¿O quizá viajó a través del tiempo? ¿Quién sabe? Segundo lugar, el Gate of the Gods. En las misteriosas profundidades de los Andes peruanos, cerca del majestuoso lago Titicaca, se alza un impresionante monumento que enciende la imaginación de aventureros e historiadores por igual. El Gate of the Gods. Esta antigua estructura de piedra, también conocida como Aramu Muru, tiene una historia fascinante que va mucho más allá de lo tangible y nos transporta al mundo de lo místico y lo inexplicable. El Gate of the Gods no es una formación rocosa cualquiera. Tallada en una enorme roca maciza, se eleva una apertura rectangular perfectamente simétrica, que parece un portal hacia otro mundo. Las leyendas de la población local, que desde generaciones giran en torno a este lugar misterioso, son tan impresionantes como el propio monumento. Los incas fueron una antigua civilización en Sudamérica que entre los siglos XIII y XVI construyó un vasto imperio en los Andes. Según una antigua tradición, esta puerta servía a los sumos sacerdotes incas como acceso al mundo de los dioses. Estos sacerdotes, considerados guardianes de un conocimiento secreto, podían, mediante rituales especiales y el uso de artefactos sagrados, abrir el portal y viajar al mundo espiritual de los dioses. Estos viajes no solo eran una expresión de su conexión divina, sino también un medio para obtener sabiduría y conocimiento que luego compartían con su pueblo. Se cuenta que estos sacerdotes eran capaces de atravesar el Gate of the Gods y llegar a otra dimensión, un mundo donde el espacio y el tiempo no tenían importancia. En esa realidad desconocida podían hablar con los dioses, pedir consejo y obtener conocimiento que iba mucho más allá de la comprensión humana. Una historia particularmente interesante cuenta que un sumo sacerdote cruzó la puerta durante una gran amenaza para su pueblo, en busca de ayuda. Pero también hay relatos de personas que entraron en esa apertura y desaparecieron sin dejar rastro, sin volver jamás a aparecer. Investigadores y arqueólogos que han estudiado este lugar misterioso siguen asombrados por la precisión y el propósito de la estructura. Algunos especulan que el Gate of the Gods podría ser un antiguo mapa estelar o algún tipo de fuente de energía espiritual. Otros creen que se trata de un acceso a una red olvidada de portales dispersos por todo el mundo, que permitiría viajar a mundos y tiempos lejanos. A esta teoría se suman también las enigmáticas pirámides egipcias,
consideradas puntos de unión de esta red. Se sospecha que estas monumentales construcciones no solo servían como tumbas, sino como poderosas puertas de conexión con otras dimensiones. Las pirámides podrían haber sido utilizadas por los sacerdotes para establecer contacto, a través del espacio y el tiempo, con dioses y otros mundos, de manera similar al Gate of the Gods en Perú. Además, la ciencia hasta hoy no puede explicar cómo fue posible construir las pirámides con los medios de la época. Estas construcciones destacan por una precisión asombrosa y están alineadas no solo con los puntos cardinales, sino también con constelaciones importantes como Orión. Para lograrlo, se requería un profundo conocimiento de astronomía y geometría. También se cree que las pirámides servían como enormes calendarios u observatorios para estudios astronómicos. Esta misteriosa arquitectura deja espacio para especular que el conocimiento necesario para construir las pirámides egipcias podría provenir de una fuente olvidada o sobrenatural. Algunos incluso creen que las pirámides fueron construidas por extraterrestres o que, al menos, la tecnología necesaria provino de ellos para poder erigir estructuras tan monumentales. Pero pese a todas las teorías, el Gate of the Gods sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Es posible que este monumental portal, al igual que las pirámides egipcias, represente realmente una conexión con otra dimensión? ¿Poseían los antiguos sacerdotes el conocimiento para viajar a través del espacio y del tiempo? Sumamente interesante. Primer lugar, el increíble caso de Terence McKenna. ¿Crees que existen cosas que no podemos percibir con nuestros sentidos? Es justamente con esta pregunta tan intrigante con la que este hombre se ocupó, y lo que descubrió te dejará sin palabras. Terence McKenna, un reconocido etnobotánico y escritor estadounidense, es conocido por sus relatos extraordinarios sobre la exploración de otras dimensiones y mundos paralelos mediante el uso de sustancias psicoactivas. Psicoactivo significa que una sustancia puede influir en el funcionamiento del cerebro, lo que puede provocar cambios en el pensamiento, el comportamiento o las sensaciones. Las experiencias de McKenna ofrecen fascinantes visiones de las posibilidades de la conciencia humana y cuestionan profundamente nuestras ideas previas sobre la realidad. En la década de 1970, McKenna emprendió un viaje a lo más profundo de la selva amazónica, donde se encontró con chamanes locales y sus prácticas rituales. Estos chamanes llevaban siglos utilizando plantas como la ayahuasca y los hongos de psilocibina para propiciar experiencias espirituales y expandir la conciencia. McKenna, fascinado por estos relatos y motivado por su propia curiosidad, decidió investigar estas sustancias tomándolas él mismo. Tanto la ayahuasca como los hongos de psilocibina se consideran sustancias psicoactivas y, por lo tanto, pueden clasificarse como drogas. En este punto queremos señalar que la adquisición o el consumo ilegal de este tipo de sustancias puede implicar riesgos legales y graves riesgos para la salud. McKenna, en cualquier caso, relató experiencias que iban mucho más allá de todo lo que jamás habría podido imaginar. Durante sus viajes a los niveles más profundos de la conciencia, se encontró con paisajes y mundos extraños, poblados por seres misteriosos y estructuras extrañas y de otro mundo. Estas experiencias las describía a menudo como hyperspace o the other, una dimensión que existe en paralelo a la nuestra, pero a la que no se puede acceder con los sentidos y el estado de conciencia humanos normales. Especialmente impactantes para McKenna fueron los encuentros con los llamados elfos máquina, criaturas extrañas que encontraba en muchas de sus visiones. Describía a estos extraños elfos como seres difusos y no humanos que existen en un espacio multidimensional y se caracterizan por una mezcla de biología y tecnología. Según McKenna, estos seres se comunicaban con él de forma telepática y le transmitían profundas revelaciones sobre la naturaleza del universo y la estructura de la realidad. McKenna los veía como guardianes o habitantes de esas dimensiones extrañas que le ayudaban a comprender el potencial ilimitado de la mente humana.
Un aspecto central de las teorías de McKenna es la idea de que esos mundos paralelos no son meras alucinaciones ni productos de la fantasía, sino lugares reales a los que se puede acceder mediante determinados estados de conciencia. Él creía que estas experiencias no solo ampliaban la conciencia individual, sino que también podían ofrecer perspectivas muy interesantes sobre la naturaleza del universo y el papel del ser humano en él. McKenna argumentaba que las sustancias psicoactivas actúan como una llave que abre puertas hacia esas otras dimensiones. Las veía como herramientas que permiten ir más allá de la percepción cotidiana y explorar niveles más profundos de la realidad. Las investigaciones y reflexiones de McKenna nos animan a cuestionar nuestras propias ideas sobre la realidad y a considerar la posibilidad de que haya mucho más por descubrir de lo que podemos imaginar. ¿Es entonces la mente humana capaz de mucho más de lo que pensamos? ¿Es incluso posible viajar a mundos y dimensiones desconocidos mediante sustancias que expanden la conciencia? Una idea sumamente fascinante. Ahora tenemos muchas ganas de leer tus opiniones personales sobre todo esto. ¿Crees en la existencia de viajes en el tiempo y mundos paralelos? ¿O piensas que algo así no existe? ¿Qué caso te pareció el más fascinante? Escríbelo simplemente abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.